del Conta y soy italiana, mitad, y con la otra mitad española. He decidido empezar este máster con SAO porque la verdad que tengo un proyecto que nace desde hace muchísimos años que tenía de cajón y nunca lo había sacado. Y cuando descubrí SAO, pues dije, este es el momento correcto para poder empezar con mi proyecto y ponerlo al día. Estoy pensando en abrir una empresa con la primera temporada en la primera campaña que será en septiembre-octubre de 2025 y darle vida a lo que es a conocer también el aceite de mi familia. Se empezó hace miles de generaciones, pero todavía se queda en las 4 paredes de casa. Como yo trabajo desde hace muchos años en internacionalización de empresa, más de 24, he decidido hacer descubrir lo que es nuestro aceite al mundo. Pues para mí las necesidades mayores que tenía para poder hacer el proyecto era descubrir un poco el mundo del aceite de oliva, porque efectivamente yo no trabajo en ese sector, pero siempre he estado tocando olivos y aceitunas y aceite, y entonces lo que quería descubrir era lo que hay detrás de todo este mundo. Porque trabajando con materias primas que están bastante conectadas con el mundo del aceite también, pues es muy interesante saber cómo se hace una función que hay que manejar en el cultivo, en el olivar, o sea, dónde empieza todo y dónde comienza y cómo se puede mejorar y hacer de la mejor forma un aceite de oliva virgen extra premium. Y entonces, con el máster, teniendo todas lo que son las formaciones sobre el manejo del olivar, el cultivo, el maestro de almazara y toda la parte de exportación y la cata sobre todo, que es la primera forma y la primera manera de entender un aceite y sus defectos, pues por este motivo decidí hacer el examen. Puedo decir que el máster ha cumplido mis expectativas y más todavía, porque la verdad no me esperaba encontrar a profesionales y tener todas las informaciones que estoy necesitando para poder realizar lo que es el proyecto. Los expertos puedo decir que son unas personas muy profesionales, me han ayudado muchísimo en lo que es el tema de mi proyecto y la verdad que de tener un plan A me han abierto un mundo que tampoco consideraba. Y entonces pues la verdad que creo que son personas increíblemente profesionales, muy preparadas, muy formadas, saben muchísimo sobre la materia que tratan y efectivamente lo hacen muy muy bien. Con la formación en SAO es abrir una empresa, pero teniendo lo que es todo el equipaje y todas las informaciones que se necesitan para poder efectivamente tener éxito y poder abrir lo que es el mercado del aceite de oliva para mí nuevo de familia, pero teniendo una formación y unas competencias que necesito para poder darle vida a todo. Lo que he encontrado más interesante de todo el máster ha sido el manejo del olivar, que la verdad que no tenía ni idea de dónde empezar y lo que había detrás del campo. Eso lo sabe mi tío. Y la parte de maestro de almazara, lo que hay que saber para poder darle efectivamente también una calidad alta a lo que es el aceite de oliva virgen. Entonces, pues estos dos módulos, sobre todo, y lo de las catas también, que efectivamente, aunque hice curso de cata de vino, el aceite también es un punto muy particular, increíblemente enorme. Entonces, estos 3 módulos para mí han sido increíbles. El campus de SAO no es tan sencillo, o sea, tranquilamente es muy intuitivo. Puedes encontrar todas las informaciones que necesites y puedes también tener contacto muy fácil, de forma rápida también con el tutor del campus. Y entonces, pues, la verdad que ha sido muy bien. Se lo recomendaría a personas que, como yo, tienen un proyecto pensado en el mundo del aceite de oliva y sobre todo también a profesionales que quieren mejorar su competencia y su conocimiento en este mundo. Y obviamente a las personas que son apasionados de probar los aceites de oliva con un curso de máster, con un curso de catador de oliva, pero siempre con SAO. Quiero agradecer muchísimo a SAO por haberme pasado todas las herramientas que he necesitado y que necesitaba para empezar mi proyecto con Alma Dorada.